días a todos. Buenos días a todos, ¿me escuchan? Buenos días, Silvia. Bueno, muchachos, pues vamos a iniciar con la clase. Somos 10. Eh, Hoy les tengo preparada una clase. ¿Me escuchan bien? ¿Todos? Listo. Suena muy bajito. A ver, voy a acercar el micrófono. Ahora, ¿me escuchan mejor? Listo. Ok. Bueno, entonces, ok. Yo creo que ya suena mejor. Ya le subí el volumen al micrófono. Listo, entonces para hoy les tengo preparado una clase sobre conceptos básicos de iluminación, ¿de acuerdo? Vamos a, como les había dicho la vez pasada, vamos a estudiar la temperatura del color, qué es temperatura de color, qué es balance de blancos, para poder entender bien dentro de la fotografía esto. Y vamos a estudiar también lo que es el lenguaje y composición fotográfica. Son los dos temas que vamos a abarcar hoy, ¿de acuerdo? Entonces, eh, también vamos a ver un poquito en profundidad. Voy a mostrarles acá parte de una de las guías que les estoy dejando. Por lo tanto, vamos a tener 3 guías en estos próximos días para desarrollar. Vamos a tener una guía que es la que les había mostrado la vez pasada, ya la estoy terminando. Es una guía la cual les va a explicar más o menos o les va a dar tips sobre cómo poder realizar algunas lámparas caseras para hacer fotografía. Como bien sabemos todos, pues estamos todos encerrados en casa y el panorama pues prevé que estemos muchísimo más tiempo de lo que esperábamos. Entonces pues yo he preparado algunas cosas. Hoy les muestro alguito, luego les mando también un video que estoy haciendo sobre cómo pueden trabajar un poco para hacer las lucecitas caseras, porque creo que me imagino que nadie tendrá luces en la casa profesionales. Entonces pues la idea es que todos puedan pues desarrollar estas lamparitas, estas luces en la casa de manera pues tranquila, autónoma y que puedan trabajar. Entonces, digamos que primero, antes de empezar a hablar de nuestros temas de las diapositivas, les voy a mostrar algunos elementos muy importantes. Bueno, entonces voy a abrir acá. ¿Me ven todos en la cámara? ¿Sí me ven todos en la cámara, chicos? Listo. Bueno, entonces, eh, digamos que nosotros normalmente en la casa tenemos, antiguamente habían este tipo de bombillos, ¿cierto? Eran estos bombillos de filamento. A ver, se los muestro acá, yo es que mostrándoselo al micrófono.
eran estos bombillos de filamento. Me muevo un poco para que la luz se vea. Estos bombillos yo creo que todavía los encontramos por ahí guardados en los cajones, que eran los que antes usaban y consumían mucha luz. Por ejemplo, estos son 100 watts. Aquí podemos ver arriba la denominación. A ver, un poquito. 100 watts. Nos dice cuánto es. Mayor es la cantidad de watts, pues mayor será la cantidad de luz que nos va a dar el bombillo. Estos bombillos de filamento, de filamentos así, nos dan una luz amarilla, cálida, pero tienen un problema, que se calientan muchísimo. O sea, esta superficie se calienta mucho, demasiado. Entonces, si los vamos a trabajar con alguna superficie para cambiar el color, para difuminar la luz, etcétera, etcétera, pues vamos a tener el problema de la temperatura, ¿de acuerdo? Por otro lado, eh, tenemos estos bombillos. Estos bombillos, por ejemplo, yo los he comprado en el Justo y Bueno. Los hay de dos maneras. A ver, dame un segundo, desenrosco este. Miren, aquí tenemos dos. Este es de luz cálida, son luces de LED, o sea, son bombillos LED. Consumen poquísima energía y no se calientan para nada, se calientan poquísimo por decir nada. Y este es de luz fría. Realmente aquí nos va a decir dónde vamos a poder ver qué tipo de luz es. Miren, aquí vamos a observar que nos dice en esta parte, nos dice, a ver, la acerco, pero no creo que sea muy bien, 3000. Ok, en su gama de luz nos va a decir 3000K. Aquí tenemos un 3000K, que quiere decir 3000 grados Kelvin. Ahorita vamos a ver eso, de acuerdo de los grados Kelvin, para entenderlo bien qué es. Esto nos produce una luz cálida, una luz amarillita, bastante interesante, bastante artística. Mientras que este bombillo es un bombillo de luz fría, luz blanca. Miren, aquí nos dice 6500 grados Kelvin. Aquí tenemos exactamente lo que dice. Estos bombillos en el Justo y Bueno se consiguen por 4500, 5000 pesos, creo, inclusive menos. Estos creo que estaban en promoción y valían como 3000 y pico de pesos. Y creo que en este periodo, si logran salir en estos días, y si no, pues no vayan a salir para comprar unos bombillos. Utilicemos lo que encontremos en casa, ¿de acuerdo? No nos pongamos a salir si no es necesario. Si tiene que ir alguien de la casa a comprar o algo, pues en el Justo y Bueno se pueden trabajar con estos dos bombillitos. Si no, pues vamos buscando lo que tengamos. Con este bombillo también, como les decía, podemos trabajar. Si no, los bombillos que tenemos también ahorrativos, solo que en mi caso yo no los tengo, que son los de espiral, que son de luz blanca también. Son esos bombillos blanquitos a espiral, que son ahorrativos, que no se calientan tampoco. Yo no los uso mucho porque esos bombillos suelen tener la tendencia a perder vapores de mercurio. El mercurio es nocivo. Pero bueno, digamos que a largo tiempo. Después, de pronto algunos, los que viven en fincas o algo así, tienen también pequeños reflectores como este, de luz LED. Este me da también una luz muy interesante, luz blanca, ¿de acuerdo? Y los puedo trabajar sin ningún problema. Estos se prestan bastante bien para poder trabajar. ¿Listo? Sucesivamente, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener la típica lamparita de escritorio. Esta lamparita o cualquier tipo de lámpara que ustedes tengan nos va a servir. ¿Por qué? Porque pues nos va a permitir tener la luz en un punto fijo, que si estamos trabajando la podemos apoyar sobre algún sitio para poderla apuntar. Esperen un segundito que me olvidé traer las hojas de papel, ya las traigo un segundo. Listo, ya volví. Entonces tenemos hojas de papel también, ok, simples hojas de papel común y corriente. Creo que todos como estudiantes de diseño tienen sus hojitas de papel, ¿cierto? La idea de estas hojas de papel, ¿qué es? Que en nuestro foco de luz nosotros podamos ponerla de frente al foco de luz
sea, por ejemplo, si, si tenemos nuestra lámpara, por ejemplo, podemos hacer esto. Podemos ponerla en esta manera, ¿de acuerdo? Sujetada aquí o con un caucho o con cinta o con pincitas de la ropa esas de madera o de plástico si usamos los bombillos LED. Entonces, por ejemplo, si yo uso un bombillo de estos, este es el bombillo de 3000 grados Kelvin, luz cálida. Lo ponemos, encendemos y tenemos una luz directa, ¿cierto? Fuerte, amarilla. Podemos ver acá la piel como brilla, fuerte. Miren los brillos de mi cara, aquí todo. Miren ya iluminándome de lado cómo se ve. Si yo pongo una hoja de papel, ¿cierto? Bueno, aquí en este momento con la cámara, pues tengo atrás contraluz y todo, pero miren cómo logro trabajar la luz en manera difusa. La pongo así o la puedo poner en este sentido, miren, pero lo que pasa es que aquí tengo la cámara enfrente. A ver, voy a ponerla. Estoy un poco incómodo acá para trabajar así, muy difícil en tan poco espacio poderles explicar, pero por ejemplo si la pongo en este sentido, miren cómo cambia la luz. ¿Ven? Yo estoy acá iluminándome ahora, voy a quitar la hoja, miren cómo cambia, luz difusa. De todas maneras acá, ¿qué pasa? No se ve mucho el cambio porque en la clase que haga esta noche pues va a ser mucho mejor porque voy a tener mucha oscuridad, pero pues vamos a seguir nuestro ritmo. También después en YouTube van a poder ver la clase de esta noche, pero por favor les pido que no abandonen esta porque vamos a ver todos los temas. Esta noche pues estaré más a oscuras, entonces puede verse más el cambio de la luz, pero aquí ya podemos ver cómo podemos trabajar una luz con difusión, ¿de acuerdo? Si tenemos dos hojitas las podemos pegar a los bordes con cinta y podemos trabajar un panel de difusión más largo. Las ponemos bien al borde, bien al borde lo que más podamos, ¿de acuerdo? Y hacemos nuestro panel de difusión. Si podemos observar, miren, entre más grande sea el panel de difusión mejor. Si tienen madera, si tienen elementos varios en la casa, pues podemos trabajar también con ellos para crearnos paneles. Ahora les muestro crear una especie de flex casero. Lo mismo si tenemos icopor, las láminas de icopor grandes, si tenemos cartones blancos, si tenemos una cantidad de elementos, pues vamos a poder trabajar con ellos. Bueno, ahora voy a poner la luz blanca. Vamos a ver la diferencia. Bueno, ahora tenemos una luz blanca. Aquí la cámara que tengo, pues el prospecto que me da un poquito más amarillo, ¿de acuerdo? Pero lo mismo, es mucho más clara que la otra. Si logramos difuminar la luz, miren cómo suaviza. Muy suavizado, estamos difuminando la luz. Ahora voy a trabajar con una lamparita de estas incandescentes, lo que serían tungsteno. Esto sería el tungsteno, ahora lo vamos a ver. Por eso estos filamentos, y cuando veamos los elementos del balance de blancos vamos a entender por qué tungsteno. Listo, ahora enciendo esta. Ven, la luz es mucho más cálida que la primera que puse, que es esta de 3000 grados Kelvin. Esta luz me da mucho más calor y es mucho más fuerte que la del LED. Hago el difuminado, y miren cómo alumbra de chévere. Esto, haciendo un buen balance de blancos en el teléfono, les va a trabajar una buena iluminación. Listo. Entonces, de igual manera, si tenemos uno de estos, pues lo podemos poner también con un elemento de frente cubriendo y vamos a poder trabajar. La idea es que si vamos a trabajar bastante luz con cartón en manera artesanal, podamos hacer también qué cosa. Podamos tratar de hacer qué cosa. De hacer como un cono alrededor de la lámpara. Listo. Si trabajamos un cono alrededor de la lámpara, vamos a tener mucho más organizada la luz. Vamos a hacer un spot, ¿cierto? Ay, perdón.
con cartón, con cartulina. Podemos trabajar una luz y hacer el spot para hacer un pequeño cono alrededor de la lámpara. ¿Ok? De manera tal que podemos controlar la salida de la luz, hacia donde se dirige. ¿De acuerdo? La idea de esto es pues que podamos controlarla muy bien. De igual manera, podemos trabajar con las mismas hojas, con CDs, con elementos varios de... este ven, ya se calienta un montón. Un poquito de tiempo que estuvo encendido y ya se calienta. Ouch. Bueno, entonces la idea es que también trabajemos entonces con la luz directa. En el taller que les estoy dejando escrito, vamos a trabajar con luz directa, vamos a trabajar con luz indirecta, o sea difuminada, o sea con luz difuminada, y vamos a trabajar con luz de rebote. Entonces, por ejemplo, voy a encender esta luz, la voy a dirigir hacia el otro lado, hacia allá, y con la misma hoja, miren, puedo trabajar un poquito, quito la hoja, miren, la luz está apuntando hacia allá, hacia ese lado, ¿cierto? Ahora, aquí no se ve muy bien por lo que estoy a contraluz con la cámara también, pero ahora voy a poner la hoja blanca, miren. ¿Ven cómo se empieza a rebotar la luz? Rebota sobre la hoja, miren. Tenemos luz de rebote, bastante interesante, ¿no? Entonces si trabajamos también con la luz blanca, pues podemos hacer el mismo efecto. Voy a dejar que se enfríe un poquito porque está bastante caliente. Este efecto de rebote que estoy haciendo un poco improvisado con las hojas, normalmente se hace con una herramienta que se llama flex, que son estos acá. Ok, son elásticos, traen blanco, traen color dorado, y si los abro, por un lado, si los abro traen también el color plateado por un lado y el color negro. Podemos trabajar con distintas superficies para poder difuminar la luz. Al igual, si lo abro, por dentro va a ser una membrana blanca que me va a servir también para difuminar la luz, y los paneles me sirven para rebotar la luz. Ahora voy a encender la luz, ¿cierto? Está apuntando hacia allá. Voy a coger por ejemplo el dorado y miren el color dorado cómo me trabaja. Color blanco, ¿cierto? Entonces tenemos que podemos a ver que leo el correo, el chat. Héctor me pregunta, profe, ¿usted está grabando la clase? Es que normalmente aparece grabando en todas las pantallas. Eh, a ver, voy a mirar si estoy grabando. No, yo no estoy grabando la reunión. O sea, aquí como pueden ver no estoy grabando. Estoy grabando dentro de mi computador la sesión. Y sucesivamente yo lo que hago es que subo los videos a YouTube. O sea, aquí miren, si ustedes van al canal de YouTube, allí se van a encontrar todos mis videos. Les voy a mostrar a continuación. Aquí ya están todas las clases grabadas. Aquí podemos encontrar, miren, todo. Desde animación, o sea, organizada por fecha. Tenemos cátedra de animación, fotografía del 19 de marzo, fotografía del 19 de marzo, clase 6, una por la noche y una por la mañana. Imagen digital, tenemos historia del arte, animación, etcétera, etcétera. Yo todas las clases las estoy subiendo, ¿de acuerdo? Entonces, sí, yo grabo todas las clases, ¿de acuerdo? Ok, Héctor. Pero eso no quiere decir que no vayas a asistir, si puedes asistir, ¿de acuerdo? Porque la idea es que tengamos pues nuestra clase en vivo para que si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna cosa, pues la puedan hacer. No obstante, yo a todos les
les estoy pues asistiendo sobre WhatsApp constantemente. No, 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 yo estoy grabando en este momento, tengo acá eh, grabando el computador sin ningún problema, no se preocupen, ¿de acuerdo? Listo, entonces vamos a ver. Entonces, lo que les estaba diciendo, el tema de de la luz rebotada, ¿de acuerdo? De rebote. Entonces va a ser bastante útil también, ¿de acuerdo? Tenemos entonces distintos colores para trabajar y distintas fuentes de luz. Entonces esta ya se enfrió, voy a quitarla, que todavía sigue calientica, pero ya no está tan caliente. Vamos a poner una de estas blancas. ¿Cuántos de ustedes han visto qué tipo de lámparas tienen en la casa? ¿Qué tipo de bombillos? ¿Cuántos de ustedes han visto si tienen bombillos de estos? Si tienen bombillos de estos o los de espiral. Chicos, no todos al mismo tiempo, ¿no? Los de espiral, listo. Entonces ya con esos pueden trabajar. Ok, listo. Ven que todos tenemos recursos. Lamparitas así o lamparitas no propio como esta, ahorradores, ok. Todos tienen bombillos, chévere. Lamparitas que por lo menos tengan, no digo que bueno, que tenga esta forma así, pero sí que tengamos por lo menos este elemento. Bueno, no importa si es más pequeña. Perfecto, ok, tenemos lamparitas. ¿No tienes, Juliet, no tienes lámparas? Bueno, el reflector también, chévere. Y con un bombillo de color verde. Uy, ¿quién tiene un bombillo de color verde? Silvia. Bueno, pero también, por ejemplo, la lamparita de la mesa de noche, ¿no tienen? La, una lamparita de mesa de noche. ¿No tienen lámpara de mesa de noche? Solo bombillos de justo y bueno. Mm. Ay, sí, todos son pobres, pobrecitos. Bueno, pero yo creo que si tienen en alguna manera alguna lamparita, alguna cosa con la cual puedan trabajar. Me imagino que la gran mayoría. Y de todas maneras, en caso de que no puedan trabajar con la lámpara, siempre tenemos qué cosa. La linterna del Nokia, exacto. Tenemos una luz acá, ¿ven? Una luz que de igual manera no nos va a trabajar tanto de rebote, pero nos va a permitir iluminar en alguna manera. Por lo menos para la ejercitación que vamos a hacer en el taller que les voy a dejar, pero yo creo que sí deben tener en algún lado alguna lamparita, o sea, imposible. Lo mismo me imagino que eh, sí, bueno, ya Julie está alucinando. Me imagino que tendrán alguna linterna, de pronto tienen una linterna en la casa, entonces miren, tienen fuentes de luz como lámparas, tienen fuentes de luz como la misma luz natural, ¿de acuerdo? Eso luego les dejaré un texto también sobre la iluminación natural y cómo trabajar con ella. Tienen fuentes de luz como velas, tienen elementos de reflexión como por ejemplo CDs, me imagino que todavía guarda algún CD viejo de los primos, hermanos, tíos, papás, lo que sea en la casa. Entonces los CDs también nos sirven para reflejar la luz, podemos trabajar sobre eso. Todos tienen, por ejemplo, la luz de la nevera. No, pues es que entonces Johan está fregado, porque si tiene solo la luz de la nevera, entonces le va a tocar meterse entre la nevera a hacer fotos. Entonces, si todos tienen una fuente de luz, lo importante es trabajarla igual con las velas. Las velas podemos trabajarlas sin ir a provocar un accidente, un incendio. Vamos a trabajar con las velas. Entonces la idea es que también, por ejemplo, trabajemos, si encendemos la luz
hacia la pared y acercamos a la persona que vamos a fotografiar a la pared y trabajamos con ese reflejo que nos da el rebote de la luz sobre la pared, vamos a tener también efectos muy interesantes, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, estos son algunos tips, así como de sobrevivencia para poder trabajar el tema de la luz. Bueno, vamos a empezar a trabajar con nuestras diapositivas y a ver un poco el tema de la luz. Como les estaba diciendo, eh, pues yo les estoy armando este taller bien interesante para que puedan trabajar. Les voy a dejar algunos tips también sobre el tema, sobre el tema qué, sobre el tema de la de cómo trabajar, por ejemplo, links, les voy a dejar links a disposición de cómo trabajar con un teléfono celular, algunos consejos para hacer fotografías con el teléfono celular y cosas varias para que puedan desarrollar el taller. La idea es que empecemos a hacer el primer taller, que lo trabajemos un poquito sobre la luz. ¿Por qué hago énfasis sobre la luz? Porque es, digamos, que lo que todos tenemos a disposición en la casa en este momento. Lamparitas, bombillos, hojas de papel, pues Johan tiene la luz de la nevera, otros tienen luces verdes, la linternita del Nokia, bueno, etcétera, etcétera. Todos son bien pobres, pero pues alguna cosa tienen en la casa, si sea la luz de la nevera, y sobre todo lo que tienen, que es lo principal, creatividad. Entonces es interesante aplicar la creatividad sobre estos elementos. Igual si tienen papel celofán, el papel celofán es súper chévere porque yo lo puedo poner delante. No, yo también soy pobre, no se preocupen, pero soy creativo. Entonces, eso, por ejemplo, Geraldine tiene papel celofán. Entonces el papel celofán, teniendo cuidado de no ir a pegarlo a la lámpara y tampoco dejarlo tan cerca, dejarlo a una buena distancia, eh, nos permite cambiar el color de las luces. Entonces también cambiemos ese color de las luces, ¿listo? Si no tenemos los bombillitos así, si no tenemos uno solo, pues sabemos que una color azul nos va a colorar más o menos tirándose al blanco, la luz nos la va a aclarar. Si tenemos al contrario una luz blanca, pues con un color amarillo rojo nos va a volver cálida la luz. Bueno, vamos a empezar con nuestras diapositivas. Entonces, fotografía, teoría y práctica. Cinta y marcador y la luz de celular. Eso también, perfecto. Eduard, ven qué chévere. También tienen iniciativa, cinta y marcador. La cinta la ponen sobre el celular. El papel mantequilla, el que tenga papel mantequilla, les funciona súper bien para hacer qué cosa, para lo que les mostré antes, para difuminar la luz. El papel mantequilla funciona mucho mejor que las mismas hojas de papel que les mostré. El papel mantequilla, si ustedes pueden coger ganchos de la ropa, tienen tubos, tienen papel, tienen palos, lo que sea, para lograr hacer un panel difusor, o simplemente una caja de cartón, la abren por un lado y le pegan el papel por el otro lado, que quede por un lado que pasa la luz y por el otro pues está los papeles, sean los celofán, sean los papeles de mantequilla, sean los papeles blancos, para poder crear este panel de difusión, o sea, un softbox casero. Ahorita les muestro qué son los softbox, ¿de acuerdo? Y, y podemos trabajar en ese sentido, ¿de acuerdo? Por ejemplo, Edward, muy chévere la idea que tiene. Podemos poner cinta pegante. A ver, activo un momentito la cámara. Si ponemos, por ejemplo, cinta pegante, aquí tengo el LED de mi teléfono. Entonces, si ponemos cinta pegante sobre el LED directamente, y ponemos, por ejemplo, marcadores de colores, podemos colorar también muy bien la imagen y nos va a dar un resultado súper interesante, ¿de acuerdo? Bueno, Eduardo, un punto a favor ahí por esa creatividad también tan chévere, y se ve que se ha visto algunos tips. Veamos un ejemplo acá. Por ejemplo, si activo la luz del celular, pongo un papelito lleno de pelos de mis gatos, listo, pongo un papelito, la luz se va a colorar, me va a dar un color específico. A ver, lo voy a poner acá. Y ahora tengo demasiada luz acá, ¿de acuerdo? Atrás, pero miren,
da una coloración muy interesante. Ok, entonces un punto ahí a favor para Edward. Muy bien, Edward. Listo. Entonces, eh, vamos a ver, fotografía, teoría y práctica, conceptos básicos de iluminación. Naturaleza de la luz, balance de blancos, trabajar con temperatura de color, luz mixta, estilos de iluminación en retrato, esquema de iluminación básico. Todos estos materiales los estoy preparando en manera adecuada para poderlos subir a la plataforma del aula virtual y dejarlos a disposición de ustedes para que los puedan ir estudiando. Estoy organizando también dentro del aula virtual un taller para que ustedes sigan y luego en el mismo aula virtual puedan subir los resultados de las fotografías esta semana, o sea, que este fin de semana ustedes puedan iniciar este taller. Durante estos días yo a partir de mañana ya lo pongo a disposición, o el sábado lo pongo ya a disposición en el aula virtual, ya apenas lo termine, con una cantidad de información para que ustedes empiecen a trabajar con la luz y a fotografiar con esos ejemplos que yo les voy a poner ahí. Y en la siguiente clase, ya cuando todos tengan el trabajo realizado, abrimos Photoshop. Yo les explico cómo podemos ajustar un poquito las imágenes en Photoshop para la fotografía. Y sucesivamente les explico también cómo guardar las fotos que no queden en un formato demasiado grande, de un tamaño demasiado grande, y poderlas subir en el aula virtual sin ningún problema. Bueno, entonces tenemos que la naturaleza de la luz, la calidad del color de una luz se mide en relación con la temperatura. Sí, dime, Geraldine. Profe, una pregunta, ¿usted nos va a enseñar a usar Lightroom? Sí, sí, podemos ver Lightroom también si quieren. Lightroom se encuentra fácilmente. Ahí quedó un link que había compartido un compañero y yo lo compartí con ustedes para poder acceder. Igual Lightroom se puede, todos los programas de la Adobe se pueden descargar por un periodo de tiempo limitado, si no pues tienen otras alternativas para encontrarlos. Y, y sí, Lightroom, realmente pues sí, Lightroom se los puedo mostrar, yo lo tengo acá, listo, en las clases siguientes se los podré mostrar, pero yo en lo personal prefiero usar Photoshop. ¿Por qué? Porque Photoshop me permite trabajar en manera más profesional, sabiendo lo que estoy haciendo. En Lightroom yo cojo las fotografías y les pongo filtros de color y les hago una cantidad de cosas, pero realmente no me permite hacer una cantidad de ajustes como los que podría hacer en Photoshop. Entonces, sí, podemos mirar rápidamente Lightroom, ¿ok? Exacto, pues el cámara RAW de Photoshop es para cuando tenemos imágenes de formato RAW, ¿de acuerdo? Para los que tengan cámaras de formato que tengan el DSLR, o sea, las cámaras reflex digitales que producen un formato RAW, pero pues el formato RAW solo lo producen esas cámaras. Algunos iPhone también producen formatos RAW, pero pues el formato RAW se abre a través de cámara RAW de Photoshop. Más que trabajar cámara RAW, vamos a trabajar los archivos directamente sobre Photoshop, ¿de acuerdo? Que nos permite ajustar la luz, ajustar una cantidad de cosas muy interesantemente. Bueno, entonces, de igual manera, yo les aconsejo que consigan una aplicación para el teléfono, que es por ejemplo la que yo tengo acá instalada, que se llama, para cámaras de fotografía, se llama Open Camera, ¿de acuerdo? Open Camera se encuentra, es gratuita, tiene todas las funciones, eh, permite pues mirar todos los elementos que tiene el, en la cámara, digamos, para controlar la velocidad ISO, la sensibilidad ISO, el tiempo de exposición, algunas cositas así, pero pues estamos trabajando con un teléfono celular, así es que no podemos trabajar muchos de los elementos que tienen la gran mayoría de los celulares. Hay celulares que sí, que son más avanzados, tienen una cámara mucho más avanzada, los de gama alta, y pues tienen inclusive obturador y nos dejan hacer un montón de cosas, pero en este momento pues lo que nos va a interesar es trabajar el taller sobre iluminación y sobre qué cosa, sobre el lenguaje y composición fotográfica. Esas son las principales cosas que vamos a poder trabajar en fotografía estando en casita, y trabajando con nuestros celulares y con las luces que tenemos en la casa. Bueno, entonces decíamos que la naturaleza de la luz, la calidad de color de una luz, se mide en relación con la temperatura que alcanza un bloque negro determinado cuando es calentado.
¿Se acuerdan que yo en clase les había explicado un poco cómo se medía la temperatura a los grados Kelvin? Entonces, cuanto mayor calor se añade, aumentan los grados Kelvin y también la sensación más fría. Aquí tenemos que esto sería ¿qué cosa? Pues una temperatura de color en grados Kelvin sería 3000 grados Kelvin, muy bajita, pero como temperatura del color sería cálida. Mientras que mayor cantidad de grados Kelvin, o sea, mayor temperatura de color, vamos a tener una luz más fría. Ok, ahorita vamos a ver en escalas Kelvin y todo. A continuación se observa una escala con diferentes temperaturas de color, cuál es la temperatura de color de una vela y cuál es la temperatura de color del cielo abierto. Entonces miren, tenemos la luz de la vela, ¿cierto? Aquí tenemos 1000 grados Kelvin, está aproximadamente entre los 1000 y 2000 grados Kelvin la luz de la vela. Si subimos ya a 3000 de para arriba, vamos a tener por ejemplo la lamparita con la luz de tungsteno, un reflector profesional. Vamos subiendo, tenemos puesta de sol, luego la luz de un flash de 6000 para arriba, la luz blanca, y tenemos la luz normalmente blanca, la de la lamparita que les mostré antes en LED, pues es una luz que está aproximadamente a 6500 grados Kelvin, aquí en este punto, es una luz que ya es casi blanca, ¿de acuerdo? El cielo abierto con sombras y nieve y todo lo que sería blanquísimo, pues tenemos 12000 grados Kelvin, súper clarito todo. Porque el color de la nieve no se ve igual en ambas fotografías. Aquí tenemos una, miren, se ve completamente distinta a esta, ¿cierto? Esta se ve más azulosa, se ve completamente azulada, vean la nieve acá, tenemos el azul, tenemos acá también, que es blanca, pero no se ve azulada como es la otra. ¿Por qué? Principalmente porque aquí estamos ya con la fuente de luz, se alcanza a ver acá, que está a la derecha y está empezando el atardecer. Entonces tenemos una luz más cálida, tenemos el cielo despejado completamente, esa luz cálida del atardecer nos refleja acá qué cosa nos proyecta esta luz azul del cielo, y esa luz azul del cielo se proyecta y se refleja sobre la misma nieve. Entonces por lo tanto la vamos a ver de ese color, pero nosotros no logramos muchas veces distinguir los colores muy bien como una cámara. Una cámara, o sea, nosotros tenemos un sistema automático, por decirlo así, a nivel biológico, que nos ayuda a regular rápidamente sea la luminosidad como el color. Aquí tenemos un cielo opaco, completamente nublado, donde va a ser una luz más gris, más opaca, blanca, pero completamente opaca. Por eso se va a ver la nieve acá completamente blanca. La nieve la percibimos blanca, aunque la veamos con la luz del atardecer. Nuestro sistema perceptivo ha aprendido el color real de los objetos, independientemente del tipo de iluminación que los ilumine. Sin embargo, el sensor de la cámara no reconoce el color real de los objetos, es por lo que hay que decir a la cámara cuál es la temperatura de color de la luz para que realice un ajuste de blancos correcto. A continuación vemos diferentes ajustes de balance de blancos en la cámara y sus resultados en función del tipo de iluminación en el ambiente. Aquí tenemos entonces en el balance de blancos, vamos a tener el ajuste luz día, que si tenemos nuestro ajuste, estamos de día con una luz natural, le ponemos ajuste luz día y esto va a ser un balance de blancos correcto. Si en caso contrario ponemos, por ejemplo, ajuste de luz día y tenemos luz de tungsteno, como la lamparita amarilla que les mostré, pues nos va a quedar todo amarillo. Es un balance de blancos incorrecto, ¿de acuerdo? El ajuste de luz de tungsteno lo tenemos, ponemos la luz de tungsteno, vemos que en un cierto sentido es más cálido el color con tungsteno iluminado con tungsteno que la misma luz día. La luz día es más blanca. Aquí ponemos qué cosa, ponemos en el ajuste de luz de tungsteno, ponemos la fotografía expuesta a la luz de día y nos va a quedar completamente pálida, ¿cierto? Nos va a quedar azulada, prácticamente azulada, con un azul muy, muy intenso. En ocasiones la luz ambiente tiene diferentes temperaturas de color, como ocurre en las siguientes diapositivas, donde se observa la luz exterior que es mucho más fría y la luz interior totalmente más cálida. Aquí tenemos nuestra luz interior, ¿cierto? Una lamparita completamente cálida, miremos las paredes, todo. Estamos fotografiando al exterior, y es completamente fría en un atardecer. Tenemos dos diferencias de luz, ¿cierto?
¿Cuál será el balance de blancos correcto? ¿Luz tungsteno o luz día? ¿Ustedes qué dicen en esta fotografía? Si estamos adentro de una habitación donde está así eh, iluminada con luz de tungsteno y estamos fotografiando fuera, ¿cuál sería la, la, el balance de blancos apropiado? Ahí está la pregunta, miren. En ocasiones la luz ambiente tiene diferentes temperaturas de color, como ocurre en la siguiente diapositiva, donde se observa la luz exterior que es mucho más fría y la luz interior totalmente más cálida. Entonces, en esta fotografía, ¿cuál sería el balance de blancos correcto que deberíamos poner dentro de nuestra cámara o celular? Bueno, digamos que estamos iniciando la de día. Sí, ¿por qué? Porque pues si la ponemos tungsteno nos va a quedar aquí también completamente pues amarillo, ¿cierto? Por el exterior, exacto, María Fernanda. Pero pues eso también, practicando con el mismo teléfono, se pueden ver los resultados en tiempo real. ¿Cuál será el balance de blancos correcto? ¿Luz tungsteno o luz día? En la siguiente diapositiva veremos una solución para conseguir una iluminación homogénea en lo relativo a temperatura de color. Entonces trabajar con temperatura de color mixta. Entonces aquí tenemos cámara tungsteno, ¿de acuerdo? Cámara día, ¿cierto? Más gel azul. Y cámara de luz de día. Ok, entonces aquí estamos observando que si ponemos la cámara en tungsteno, gel azul se refiere, por ejemplo, a lo que les decía antes de, de las de las celofanes, por ejemplo, color azul. Si yo, por ejemplo, tengo un tungsteno, ¿qué hago? Aquí pongo la cámara en tungsteno, ¿de acuerdo? Sucesivamente voy a usar una lámpara para apoyar el color, porque aquí, por ejemplo, estamos a contraluz, tenemos luces acá, tenemos una luz acá, tenemos una fuente de luz, tenemos la lámpara, tenemos la luz del día. Entonces voy a hacer qué cosa, voy a poner, si la pongo mi cámara en tungsteno, miren qué pasa, porque aquí tengo una luz de tungsteno, me queda todo azuloso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos de día y me queda súper azuloso todo. ¿Por qué? Porque si yo pongo el balance de blancos de tungsteno, prácticamente lo que va a hacer la cámara es aplicar como una especie de filtro azul a la cámara para que me quede balanceado como si fuera una luz normal amarilla y poderle dar balance al color. Entonces yo qué hago, pongo la cámara en luz día, ¿cierto? Porque tenemos predominante de luz de día. Le voy a poner a la iluminación que ponga, le voy a poner un gel azul, ¿de acuerdo? O mejor dicho, un celofán azul. Y entonces voy a tener, miren, cámara luz día y voy a tener este resultado. ¿Ok? Pero bueno, esto lo podemos experimentar mucho mejor en el estudio, ¿de acuerdo? Trabajando con los celofán para poder colorar la luz. Podemos colorearla, pero por eso les digo, si tienen papeles de color celofán o si tienen, por ejemplo, también fuentes de luz y como el celular y trabajan en pequeño y hacen en la coloración de la luz, pues pueden ver que dando distintas coloraciones de luz y mezclándolas con la luz del día,
nos va a dar efectos distintos. Bueno, pero esto pues es trabajar con luz mixta y en este momento no es nuestro caso. Eso lo vamos a ver más adelante, tranquilos. La utilización de un gel sobre la lámpara permite cambiar la temperatura de color final de la luminaria. Los geles facilitarán el ajuste de la luz ambiente. Existen otros complementos como los filtros para cámara que permiten modificar la temperatura de color que alcanza el sensor. Estos filtros tienen diferentes graduaciones y son capaces de son capaces, me perdí, son capaces de realizar ajustes pequeños de 200 o 300 grados Kelvin a conversiones de luz día o luz artificial o viceversa. También tenemos algunos filtricos, ¿de acuerdo? Aquí podemos verlos, miren. Por ejemplo, dentro de nuestras cámaras tenemos para tomar fotografías con luz de tungsteno y con película de día de luz. Entonces tenemos acá pues los distintos tipos de filtro, ¿de acuerdo? Aquí para luz de día y con película para tungsteno, pues tenemos los tipos de filtros, ¿de acuerdo? Uno de todas maneras hoy en día va y busca, miren acá tenemos las denominaciones de los filtros, cuando estemos de nuevo reunidos o luego les hago una clase de filtros, les muestro algunos filtros que yo tengo y tenemos la denominación acá de qué tipo de filtro es. Tenemos filtros neutros, tenemos filtros de conversión de luz cálida a luz fría, tenemos filtros creativos de color. Si yo por ejemplo estoy fotografiando un paisaje donde hay tantísimo verde, tengo el cielo despejado con tanta luz, pero quiero que no se quede como con esa sensación de sobreexposición todo, ¿qué hago? Aplico un filtro amarillo sobre la lente de la cámara y voy a tener una conversión súper interesante, se van a ver todas las cosas más contrastadas, un tipo de luz más interesante y el cielo va a quedar no tan sobreexpuesto. Entonces, estilos de iluminación. A continuación veremos los principales estilos de iluminación. Estos vienen determinados por la posición y la calidad de luz. Miren acá, por ejemplo, tenemos estilos de iluminación en retrato, Rembrandt. Entonces, este estilo nos recuerda la forma de iluminar del pintor Rembrandt, con una luz inclinada sobre el modelo que alcanza un lado de la cara y solo el ojo del otro lado. ¿Ven? Entonces, en este material que les voy a dejar, es interesante que tomen como punto de referencia estos elementos que les dejo e intenten también trabajar estos estilos. ¿Ven? Aquí tenemos este tipo de iluminación que es supremamente interesante para una fotografía de retrato. No necesitamos fuentes de luz sumamente fuertes para poder lograr algo así y tenemos nuestro teléfono que nos permite trabajar este tipo de fotografía. El retrato en mariposa. Este estilo de mariposa es un estilo clásico de iluminación que se hizo popular en las películas en blanco y negro de los años 20. Tenemos mariposa, ¿por qué? Porque miren que aquí nos da prácticamente una iluminación a dos puntos, ¿de acuerdo? Y se van a ver los dos puntos iluminado, pero el resto ven como acá tenemos oscuro y aquí claro. El lazo, este estilo de iluminación recibe su nombre por la forma que se produce debajo de la nariz que nos recuerda un lazo. ¿Okay? Es uno de los estilos muy utilizados y con diversas variaciones. Dividida. Aquí esto es por ejemplo cuando hacemos iluminación con luz directa sin poner difusores de luz, vamos a tener dividida. Miren cómo está dividida acá. Observemos sobre todo el rostro, ¿no? Que es lo que nos lleva a la parte artística. Aquí está iluminado, aquí no está iluminado, está dividido. Esa carga de artístico que nos puede aplicar una luz directa. Esquema de iluminación de 3 puntos. El esquema de iluminación con 3 puntos es una técnica de iluminación básico muy versátil y muy utilizado. Se utilizan 3 fuentes de luz y sus proporciones se tienen en cuenta considerando el ángulo con respecto del eje de la cámara y el sujeto. Eso está más especificado en el material que les estoy dejando, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un esquema de iluminación básica. Entonces tenemos, si queremos iluminar muy bien todo balanceado, tenemos contraluz, permite separar el fondo del motivo. ¿Se acuerdan que en una de las clases les había explicado que si nosotros iluminamos desde atrás, siempre damos qué cosa? Volumen al modelo,
que tenemos, estamos iluminando, y ese halo de luz que tenemos de la parte de atrás que ilumina da más volumen, va a estar más iluminado y va a separar de nuestro fondo a nuestro modelo. La luz principal genera las sombras principales y modela la forma del motivo. Entonces tenemos nuestra luz principal, que es la que vamos a trabajar para dar esa iluminación que queremos. La luz de relleno reduce y suaviza las sombras. Normalmente la utilizamos para quitar también las sombras sobre el fondo, ¿de acuerdo? Entonces no siempre tiene que estar en este punto. Yo puedo poner una luz de relleno que le dé suavemente la luz por aquí en este lado para quitar un poquito de sombras de las que se producen acá con el foco principal, y también quitar algo de sombras que se produzcan en el fondo. Entonces, intenta localizar alguna fotografía con un esquema de iluminación y puedes saber de dónde procede la luz principal y la dirección y ángulo de la misma. Entonces, interesante, esto se los pondré como tareita dentro del aula virtual. Bueno, aquí tenemos un documento sobre la temperatura de color en cuanto a las guías, mucho más completo. Este es para que lo estudien y empiecen a trabajar. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, en un balance de blancos tenemos un color frío, un color correcto, un color cálido. Vamos a ver la escala aquí de colores. Aquí vienen, tenemos, por ejemplo, bueno, les voy mostrando un momento los tipos de bombillos. Este es el que les decía que tenemos de espiral, que lo podemos usar para trabajar, ¿de acuerdo? Este nos va a dar normalmente una luz fría, aunque sí también hay algunos que dan una luz cálida. Tenemos nuestros bombillitos LED que producen luz cálida, ¿cierto? Una luz de LED, una luz de tungsteno. Aquí tenemos una escala de nuestros grados Kelvin, de lo que sería el balance de los colores, de los blancos. Balances de los blancos, la temperatura de color. Cuando hablamos de temperatura de color en fotografía nos referimos a esto, ¿ven? La temperatura de la luz que nos da, el tipo de temperatura que tiene la luz, nos va a dar una coloración distinta. Aquí tenemos una luz roja que nos va a dar prácticamente 1000 grados Kelvin. Una luz ya tirando un naranja amarilloso, 2000 grados Kelvin. 3000 grados Kelvin es una luz amarillenta, naranjosa, que ya empieza a tener un punto de blanco, al igual que a partir de 2000 grados Kelvin ya tenemos un punto de blanco que empieza a dar algo de blanco. 4000 grados Kelvin, que sería por ejemplo una luz de las de neón, nos va a generar este tipo de iluminación. 5000 grados Kelvin, que es aproximadamente el color de la luz al mediodía, ¿de acuerdo? Una luz blancosa. 6000 grados Kelvin, vean, tenemos acá que sería un día nublado en un interior de una casa o a la sombra. 7000 grados Kelvin, bueno, este de la sombra está entre los 6000 y 7000 grados Kelvin con la luz del flash, y sucesivamente tenemos ya temperaturas más altas. Aquí tenemos para los ajustes de la cámara, que también los vamos a encontrar dentro de nuestro teléfono. Soleado, ¿cierto? Luz del día. En sombra, cuando estamos en el interior y tenemos sombra, pero afuera tenemos, por ejemplo, luz externa. Nublado, un día que tenga pues las nubes encima y esté bastante gris. Fluorescente, el fluorescente, por ejemplo, las lámparas que tenemos en el aula Mac de la escuela, esos son luces fluorescentes y es una luz que tira a ser verdosa. La luz de tungsteno, que es la luz de las lamparitas amarillas, y el color de la luz del flash, ¿de acuerdo? Y tenemos los esquemas, miren, el tungsteno con un compensado de la medido RGB y el compensado RGB, ¿ok? Entonces en una medición de RGB que vamos a tener, que directamente vamos a ver acá cómo nos hace la conversión, el compensado del color para obtener el color que queramos. Vamos a obtener que para poder dentro de la cámara balancear nuestros colores, estos son los compensados RGB que hace. Tenemos el tungsteno, que en realidad son 3200 grados Kelvin, y miren la luz que nos da acá. El compensado RGB, o sea el RGB, el mismo dispositivo, va a aplicar un compensado de 10.000 grados Kelvin para obtener una luz balanceada y que se nos vea bien la imagen con un buen balance de blancos. Fluorescente, 4000 grados Kelvin,
RGB y nos sale aquí qué cosa, que tenemos un 1200 grados Kelvin para compensar ese color. Un soleado 5200 grados Kelvin y le vamos a aplicar un condensado de 8000 grados Kelvin. Ok. Nublado tenemos 6000 grados Kelvin, le aplicamos un compensado de 7200 grados Kelvin. La sombra tenemos 6500 grados Kelvin, un compensado de 6700 grados Kelvin. El flash tenemos una medida en grados Kelvin de 7000 grados Kelvin y un compensado de qué cosa, de 6200 grados Kelvin. Miren, el compensado RGB en estos puntos a partir de 6000 grados Kelvin para abajo empieza a aplicar qué cosa, empieza a aplicar una temperatura más cálida para compensarlo, ¿cierto? El color. Tenemos acá algunos ejemplos, por ejemplo, de comparación de colores de bombillas comunes. Tenemos 2700 grados Kelvin, tenemos siempre nuestra escala de grados Kelvin, temperatura del color. Entonces aquí podemos como siempre observar, menor temperatura del color quiere decir que la luz es más cálida, mayor temperatura del color es más fría. 2700 a 3300 grados Kelvin, luz incandescente o de tungsteno, iluminación doméstica convencional, la que les mostré antes. Tenemos entonces la luz de una cerilla, de un fósforo, está en 1700 grados Kelvin. La luz de una vela está a 1850 grados Kelvin. Luz tungsteno con lámpara halógena, que son las profesionales, estamos en 3000 grados Kelvin, están dentro de la gama de las luces domésticas, ¿cierto? Aquí tenemos una lámpara de vapor de mercurio, que son lámparas profesionales que usan en estudios de televisión para dar una luz fuertísima, como las usan también en el cine, pero que no sea una luz completamente blanca, sino sea una luz balanceada y nos dé un buen reporte de lo que sería luz y color. Son a 4500 grados Kelvin, vapor de mercurio. Estas lámparas son carísimas. Las lámparas con luz fluorescente son 5000 grados Kelvin aproximadamente, y tenemos que estar en el medio de la gama de los fríos y los cálidos, por lo tanto nos van a dar como resultado en la cámara, si no ponemos el ajuste de color adecuado en fluorescente, nos va a quedar una luz verdosa. Y sucesivamente pues tenemos una pantalla de televisión LCD o RCT que está en esta gama, de acuerdo al tamaño y a la potencia que tenga, acá desde los 6000 grados Kelvin para arriba. Aquí tenemos otra tabla de comparación de las distintas temperaturas. Entonces es interesante que las estudien para poder entender la temperatura del color. Aquí tenemos una representación en 3D bastante interesante. Miren, tenemos las lamparitas desde los 1000 grados Kelvin, cómo nos va dando la luz y cómo va subiendo y va cambiando de acuerdo a su temperatura, hasta los 10.000 grados Kelvin, que nos da una luz completamente azulosa. Aquí tenemos otras lamparitas y podemos ver el color de la temperatura. Aquí tenemos una tabla de compresión con lo que sería grados Kelvin y grados Celsius. Esas se las dejo a disposición también para que la puedan ver y poder entender lo que sería la temperatura en grados Celsius con la temperatura de los grados Kelvin. Podemos ver que, por ejemplo, 2500 grados Kelvin en bombillas, en grados Celsius serían 2200 grados centígrados. ¿Okay? La emisión de pico de longitud de onda de los fotones de cuerpo negro sería 1160 nanómetros. Aquí tenemos pues lo que sería la longitud de onda. La longitud de onda, que es, no es que sea una cosa del otro mundo, física rarísimo, qué cosa es, nos va a dar simplemente qué cosa, lo que está dentro del ancho de banda de la gama de color y lo que es perceptible y no perceptible para nosotros. Por ejemplo, tenemos acá en metros radio banda, esto es una temperatura de color, una gama de longitud de onda bastante baja, ¿de acuerdo? Entonces ni siquiera es perceptible para nosotros. Aquí tenemos una longitud de onda, ¿de acuerdo?, que nos da qué cosa, longitud de onda larga, que son los colores de banda de color infrarrojos. Los infrarrojos, por ejemplo,
¿Para qué se utilizan? Los infrarrojos se utilizan muchas veces. Nosotros no percibimos, no podemos percibir la luz infrarrojos. Los controles remotos que tenemos todos en la casa del televisor tienen una lamparita adelante, un LED. Ese LED eh, produce una luz a infrarrojos, ¿de acuerdo? Esa luz infrarrojos, si nosotros tuviéramos un dispositivo, una cámara que permitiera grabar, hay cámaras de video que permiten grabar el video eh, con, con luz de infrarrojos, que es las que graban en la oscuridad. Por ejemplo, los militares tienen esas gafas que ven con infrarrojos. Normalmente esas cámaras que tienen, o esos dispositivos que tienen una lámpara LED de infrarrojos que permite ver a través de esa luz y nosotros no la percibimos, pero hay algunos animales que sí perciben la luz de infrarrojos, como por ejemplo los gatos, que tienen esa percepción. Aquí vamos subiendo dentro de la longitud de onda y vamos, por ejemplo, longitud de onda media, infrarrojo siempre, infrarrojo cercano, luego tenemos la superficie del sol, luz verde, tenemos que se sube al rayo aquí a 28.000 grados Kelvin y tenemos que es luz ultravioleta, luego 16 millones de grados Kelvin, ok, serían rayos X, rayos gamma superiores, hasta pasar a rayos más superiores. Entonces nosotros tenemos que en el espectro de luz tenemos infrarrojos, que son la que no son perceptibles para nosotros, hasta que llegamos a una temperatura mediana para nosotros, de acuerdo, desde los 1000 grados Kelvin hasta los 10.000 grados Kelvin es perceptible para nosotros la longitud de onda de la luz. Ya de 10.000 grados Kelvin para arriba se comienzan a volver rayos gamma, por lo tanto luz ultravioleta. La luz ultravioleta, en cierto sentido, de acuerdo a una modulación que tiene, logramos percibirla en algunos momentos. Por ejemplo, una luz ultravioleta que podemos ver es la luz de Wood, la luz negra, que sobre algunas superficies nos permite ¿qué cosa? Nos permite ver una iluminación con determinados colores. Bueno, hasta aquí, ¿qué tal, chicos? Si van entendiendo, denme un feedback en el chat. ¿Ya se durmieron? Bueno, estas son cosas técnicas que de todas maneras es interesante que las vean. Ya vamos a pasar a algo más interesante. Bueno, como que solamente está Leider, no hay nadie más, se fueron todos. Bueno, aquí podemos ver la diferencia también en iluminación. Miren, con una luz fría, 6000 grados Kelvin, ¿cierto? Que eso sería de día, y vamos bajando en la temperatura hasta un atardecer. Miren acá el sol donde está, 6500 grados Kelvin, ven, luz blanquita, va bajando el sol, va bajando la temperatura del color, va bajando más. Esta altura del sol, esto sería aproximadamente 5 de la tarde, desde las 4 de la tarde hasta las 6 de la tarde, es una hora perfecta para hacer fotografías en exteriores porque nos va a dar una buena sombra, un buen contraste, un color de luz bastante interesante. Sucesivamente, miren, aquí tenemos un atardecer donde el sol ya se va escondiendo y baja 3500 grados Kelvin la luz, una luz bastante cálida. Tenemos ajustes de color, miren, equivocado, 2800 grados Kelvin, 4500 grados Kelvin, automático, 10.000 grados Kelvin. Y aquí tenemos, como veríamos, el menú dentro de las cámaras reflex digitales. Miren, balance de blancos, tenemos incandescente, fluorescente, luz de sol directa, flash, nublado y sombra. Hay varios tipos en los distintos menús. A ver, vamos a ver otro. Tenemos prácticamente los mismos esquemas, pero en todos es lo mismo. Aquí, por ejemplo, en las cámaras profesionales nos permite ya seleccionar directamente el color de la luz. No le decimos con este menú, sino por ejemplo ya con las cámaras de fotografía profesionales nos permite propio seleccionar la temperatura que nosotros queramos dentro de las escalas. Así nos va diciendo qué temperatura queremos y nosotros la escogemos. Bueno, entonces hasta aquí tenemos que la temperatura del color es súper importante. Aquí tenemos otro esquema, ¿de acuerdo? Tenemos las simbologías para que las vayan leyendo.
Vamos más allá del blanco, miren un balance de blancos automático dentro de un dispositivo, un balance de blancos día, sombra, nublado, tungsteno, fluorescente. ¿Cómo nos cambia el color? Absolutamente cambiando el ajuste del color, de la temperatura de color. Aquí tenemos los ejemplos también. Entonces, en esto les voy a dejar también, sí, una pregunta, Anita. No, me habías preguntado algo, pero no sé dónde. Ah, profe, una pregunta. Cuando uno usa un perfil de color neutro en la cámara, ¿el balance de blanco cambia o sigue siendo igual? ¿A qué te refieres en color, en, en un perfil de color neutro? ¿Quieres decir que, por ejemplo, coges una hoja blanca y le dices hacer balance de blancos de acuerdo a esa hoja blanca que estás tomando la fotografía para ese ajuste de color? ¿Te refieres a eso? O sea, un balance de blancos manual. Anita, Edward, perdón, es que Anita. Edward, cuando los colores salen desaturados, los colores te salen desaturados, no, no sigue siendo igual. Porque si tú, por ejemplo, pones un balance de blancos neutro, perfil de color neutro en la cámara, estás cambiando completamente todo. O sea, tú cambias el perfil del color, estás cambiando lo que sería la saturación de la cámara, de lo que sería, estás hablando ahí de profundidad de color. Si tú cambias, por ejemplo, el perfil de color, ¿sí? Si pones el neutro, te va a salir es con menos cantidad de coloración, con menos cantidad de saturación, pero al cambiar el balance de blancos, no, no cambia, sigue siendo igual. Vas a aumentar o vas a disminuir la cantidad, por ejemplo, de saturación. Un neutro baja la saturación y la trata de poner lo más neutro posible. O sea, la profundidad de color RGB dentro del dispositivo la va a poner eh, lo más neutro posible, con una saturación baja. Si uno lo pone muy saturado, pues va a subir los colores. Por ejemplo, en las Nikon tenemos que la saturación tiene una dominante en color azul, en la Sony tenemos sobre un color verde, en la Canon tenemos sobre el color rojo, tenemos las dominantes. Entonces, no, para responder a tu pregunta, el balance de blancos va a seguir siendo el mismo, solo que si pones un color neutro, pues la saturación va a venir pues mucho más neutral que si la tuvieras en otros ajustes preestablecidos, ¿de acuerdo? Si te contesta eso tu pregunta, Edward. Hola. Listo. Ok. Bueno, chicos, entonces aquí tenemos bastante para leer también. Yo les voy ajustando los talleres, ¿de acuerdo? En manera tal que sea secuencial. Vamos a ver un poquito estos apuntes sobre composición fotográfica, lenguaje y composición fotográfica. Edward, ¿tú tienes acceso al aula virtual? Listo. Entonces es importante porque allí van a empezar a partir de este fin de semana a tener unos ciertos talleres interesantes para que los empiecen a seguir y así podamos realizar un trabajo bien interesante. Bueno, en esta ocasión el estudiante podrá conocer y comprender algunos de los muchos criterios de composición fotográfica haciendo uso de los planos, ángulos y distribución del espacio. Además, esta guía servirá de experimentación para los alumnos con fotografías en exterior. ¿De acuerdo? En este momento pues no la podemos hacer. La fotografía en exterior. No importa lo bueno que sea tu cámara y tus objetivos, si no sabes componer bien, no llegarás muy lejos en el mundo de la fotografía. Ok, interesante esta, este razonamiento. Entonces acá tenemos dentro del contenido composición, gramática visual, encuadre, tipos de formatos fotográficos, puntos de interés, puntos de vista, ángulos de visión y planos fotográficos. Tenemos que
El objetivo específico es conocer el lenguaje y composición de la fotografía para aplicarlo en las imágenes por realizarse. Entonces, material y equipo, la responsabilidad del alumno, pues tener estos elementos, pero pues en este momento no tenemos estos elementos, ¿de acuerdo? Cámara, tarjeta de memoria, batería cargada, etcétera. Tenemos solamente nuestros celulares. En ocasiones las fotografías tomadas al azar resultan con una composición impecable, sin embargo no podemos confiar únicamente en la suerte. Es más, un fotógrafo que busque mejorar sus resultados pasará buen tiempo pensando en la disposición de los elementos para transmitir mejor los mensajes que desea dar. Cada disciplina artística tiene una simbología y una semántica diferente. Los significados cambian según la utilización de esos símbolos. La gramática visual, es decir, las reglas con las que manejan, disponen y combinan los elementos compositivos y sus relaciones también se modifican según la técnica. El lenguaje fotográfico tiene algunas variantes respecto a otras artes visuales y para entenderlo tenemos que partir de 4 puntos importantes: el encuadre, los puntos de interés, puntos de vista y reglas de composición. El encuadre. Mientras que en otras artes visuales podemos disponer de formatos diferentes, en fotografía generalmente trabajamos con un tipo de cámara que nos limita en el formato. De acuerdo al modo como sujetamos la cámara horizontal o verticalmente, podremos distinguir a través del visor 3 tipos de formatos fotográficos. Tenemos apaisado u horizontal, este aquí. Tenemos aberrante, este acá, también llamado plano holandés. Vertical, este acá, ¿de acuerdo? El aberrante, cuando la cámara está inclinada por lo regular a un ángulo de 45 grados, esto demuestra acción, movimiento, inquietud, inestabilidad. Este plano también es llamado plano holandés, ¿de acuerdo? Los puntos de interés. Antes de hacer una toma fotográfica debemos definir concretamente cuál es nuestro punto de interés, es decir, qué es lo que realmente queremos captar en esa imagen. Este ejercicio hace que el mensaje sea más claro porque estamos considerando qué vamos a decir antes de decirlo. Además es recomendable darnos el tiempo para considerar si el resto de los elementos diferentes a nuestro punto de interés son necesarios en el encuadre o podemos desecharlos. Por ejemplo, cuando hacemos un retrato en exteriores, nuestro punto de interés es la persona a retratar. Los elementos que la rodean deben reforzar la intención de la fotografía, es decir, acentuar o apoyar la personalidad del sujeto. Cualquier elemento dentro del encuadre que no cumpla esta función es un estorbo, sobra, debe quedar fuera. Miren, por ejemplo, lo que les decía, ¿no? Tenemos este elemento y aquí ¿qué tenemos? Tenemos todo esto que nos está contaminando la imagen. Todos los elementos inútiles o inertes solo son distractores que dificultan la claridad del mensaje. Los llamaremos elementos no deseados. Como principiante es importante hacer el ejercicio de observar detenidamente todo el encuadre para aprender a distinguir los elementos compositivos de los no deseados, especialmente en el fondo, todo lo que se encuentra por detrás del punto de interés que comúnmente descuidamos inconscientemente por centrar nuestra atención en el sujeto principal. Aquí tenemos, por ejemplo, en esta bodega, esta foto tomada de un vestido y queda todos estos elementos que no nos interesa. Miren cómo cambia simplemente poniéndola hacia un muro donde tenemos algo más o menos simétricamente igual. Punto de vista. Esto es lo que yo le llamo a la gente eliminar el efecto trípode. ¿Se acuerdan que les hablaba? Si nosotros eliminamos ese efecto trípode de estar con nuestras rodillitas sin flexionar y que parecemos es un palo ahí sin doblarnos, no vamos a encontrar una nueva perspectiva, no vamos a encontrar esos elementos interesantes que nos permitan trabajar la fotografía en manera artística, en manera más panorámica, abierta a nuevas posibilidades. Una vez que se ha decidido cuál es el punto de interés, tenemos que decidir desde el punto de vista que vamos a observarlo. Una simple variante de ángulo de visión de distancia puede producir un mensaje completamente diferente. Entonces vemos acá simplemente una botella de vino, creo que de cerveza, no sé, tirada en la playa con una gota de agua cayendo, como nos cambia completamente todo. Tenemos acá un plano que es el primer plano de la botella con la gota de agua. Tenemos el segundo plano, nuestro corredor, y en tercer plano el cielo y el mar.
Un paso hacia adelante, hacia atrás o subirnos en una silla para considerar otros puntos de vista sobre la misma escena puede transformar el mensaje. Entonces acá miren cómo tenemos no, sí, ven, aquí está negativo, positivo, cómo podemos cambiar si miramos hacia arriba todo, ¿cierto? Los puntos de vista es súper importante. Generalmente podremos desplazarnos por la escena, cosa que obviamente variará el punto de vista, pero en este caso nos interesa más la posibilidad de variar la altura e inclinación de la cámara. Tenemos 5 denominaciones para referirnos al ángulo de la cámara. El cenital, que es completamente desde arriba a 90 grados. El picado, que es aproximadamente a 45 grados o menos. Tenemos todos estos puntos, todos estos grados de inclinación que podemos jugar. El normal, que es a la altura de ojos. El contrapicado con todos estos ángulos que nos permite bajar hacia 45 grados. Y el nadir, que es completamente desde abajo. Tengamos en cuenta que un plano picado nos va a dar qué cosa, nos va a crear una expresión, una gramática de la imagen, donde el sujeto que estamos fotografiando va a presentar qué cosa, va a comunicarnos vulnerabilidad. Por eso es qué cosa, que nosotros vemos a los niños mucho más vulnerables, o a una persona bajita mucho más vulnerable que a una persona alta. Los niños nos ven a nosotros, por ejemplo, en contrapicado, nosotros los vemos en picado, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Que el niño a nosotros en contrapicado, el contrapicado crea una gramática de la visión donde vamos a ser imponentes. Un contrapicado va a crear imposición, nos va a mostrar como menos vulnerables desde la persona que está viéndonos desde un punto de vista. Por eso es que siempre los políticos, todos los dictadores, todo el mundo trataba de estar en lugares mucho más altos, ¿de acuerdo? Para que tengan una visión de todo el mundo y la gente los vea como algo inalcanzable, algo no vulnerable, ¿de acuerdo? Invulnerables. Entonces tenemos, por ejemplo, también, si nosotros vamos a ver en un plano cenital, ¿qué pasa? Que estamos viendo a un bebé que esté acostado desde un plano cenital prácticamente, y el bebé nos está viendo desde un plano nadir. La gramática es completamente distinta, por eso nosotros cuando somos bebés tenemos una concepción muy distinta del mundo hasta que no empezamos a sentarnos y a gatear. Ángulos de visión, entonces acá los tenemos: central, picado, normal, contrapicado, nadir. Ángulo a nivel o normal, ángulo de picada, ángulo cenital, ángulo contrapicado, ángulo nadir. Para Julie esto es súper importante también en el tema de cine, ¿de acuerdo? A nivel, la cámara permanece horizontal y a la altura de nuestros ojos. Es el ángulo clásico al que estamos habituados en la vida real. Quizás por eso generalmente es lo más descriptivo o el más fácil de ver. Picado, la cámara está volcada hacia adelante y más elevada que el sujeto fotografiado. Lo que fotografiamos conduce a una posición de inferioridad o de postración respecto a la cámara. Es un fallo bastante habitual fotografiar niños, es un fallo bastante habitual fotografiar niños, hacerlo desde nuestra posición habitual. Al hacerlo desde un punto más elevado estamos haciendo que tomen una posición de inferioridad. Lo correcto sería ponernos a su misma altura y disparar desde ahí. Con el uso del contrapicado podemos representar un estado de humillación en el sujeto o de lástima en el espectador. Picado: se representa la escena de arriba hacia abajo dando la sensación de pequeñez. Ángulo cenital o picado extremo: cuando la situación de la cámara con respecto al objeto a fotografiar es de extrema superioridad hasta el punto de situarse en la perpendicular al sujeto por encima del sujeto fotografiado, entonces hablamos del ángulo cenital. Se trata de un ángulo que incrementa aún más, si cabe, la sensación de inferioridad. Por otro lado, si el picado centra mucho la atención en el objeto, con el central abrimos un poco más el campo y mostramos también el contexto que lo rodea. Aunque no es muy habitual, puede dotar a sus fotografías de un punto de vista muy particular de la realidad. Aquí tenemos un ángulo cenital o picado extremo. Observemos cómo cambian los puntos de vista de todo. Normalmente cuando hacen videos en YouTube de las recetas, pues usamos un plano cenital, ¿cierto? Ponen una especie de trípode o de paral ajustado a la cámara y la ponen en un plano cenital para poder prácticamente ver bien cómo se trabaja la receta sobre la cocina.
pero pues podemos también probar a hacer estos elementos, ¿no? No es que tengamos que estar encima de quién sabe qué, podemos subirnos sobre una silla y podemos a las personas que vamos a fotografiar ajustarles una luz bastante interesante, que se pongan acostadas en el suelo y desde la silla tomarles una fotografía en plano cenital. Entonces los invito a que trabajemos con esta experimentación, ¿de acuerdo? Ángulo cenital o picado extremo. El eje óptico puede llegar a ser totalmente perpendicular al eje horizontal, mirando la cámara hacia abajo. Miren acá, esto es una vista desde un dron. Ángulo contrapicado. Si el ángulo picado se consigue situando la cámara por encima del sujeto, el contrapicado lo logrará situando la cámara en una posición inferior al objeto a fotografiar. Con este ángulo dotamos al objeto fotografiado de mayor importancia, superioridad, majestuosidad y sobre todo de una posición dominante frente al observador. Vemos acá la gramática, cómo nos cambia todo. Observemos un ángulo contrapicado. Entonces también lo mismo, podemos hacer uso de una silla, nos acostamos en el suelo y fotografiamos a una persona completamente desde abajo para poder ver ese cambio de dimensión de cómo cambian las cosas. Si tenemos mascotas, probemos a fotografiarlas nosotros tirados en el suelo y tratar de fotografiarlas desde muy abajo para ver ese punto de vista que nunca tenemos de ellos. El punto de vista se interviene de abajo hacia arriba, dando la sensación de grandiosidad. Ángulo nadir o contrapicado extremo. La situación de inferioridad de la cámara frente al objeto a fotografiar la llevas al extremo, consigues el denominado ángulo nadir. La cámara se sitúa prácticamente en la perpendicular que une objeto fotografiado y cielo. Con este ángulo se incrementan al máximo las sensaciones del contrapicado, poniendo al que observa la fotografía en la piel de una hormiga, para que todo es enorme y amenazador. Su uso se reserva casi exclusivamente para fotografía de edificios, ya que las líneas de estos dotan de una gran profundidad las tomas. Aquí podemos verlas, esas líneas de fuga, ¿no?, que se dirigen hacia el cielo. Podemos también hacer con un nadir un experimento. Se acuesta uno sobre el suelo, apunta hacia arriba, cuenta 1, 2, 3 y una persona salta por encima de nuestro y la fotografiamos saltando, mirando hacia la cámara y vemos a ver qué resultado tenemos. Esto es bueno hacerlo con buena luz, a la luz del día, para que la cámara del teléfono celular pues pueda captar muy bien la imagen y no quede con movimientos. Tenemos aquí representa el ángulo contrapicado absoluto, dando una visión perpendicular de la escena vista desde abajo. A ras de suelo, esto es una perspectiva también muy interesante. Es importante buscar nuevos puntos de vista y salir del normal a nivel, pues al ser el que percibimos normalmente en la vida diaria, puede llegar a ser previsible o monótono. Muchas veces una pequeña variación puede hacer la foto mucho más atractiva. Si tenemos alguna cosa interesante sobre la mesa o simplemente, por ejemplo, ponemos el teléfono sobre la mesa apuntando con toda la superficie de la mesa y ponemos una persona apoyada sobre la mesa y trabajamos también una iluminación así, pues podemos tener un punto de vista también muy interesante, o elementos que estén en el suelo y fotografiarlos. Cambiemos ese punto de visión, ¿de acuerdo? Aquí tenemos elementos, ¿de acuerdo? Este tipo de fotografías, como se puede apreciar, tienen un encanto especial y un punto de vista el cual prácticamente nunca vemos ni tampoco tenemos mucha idea de cómo es. Lo tenemos siempre debajo de nuestros ojos, pero normalmente no nos damos cuenta de ello. Aquí tenemos planos fotográficos, ¿de acuerdo? Tenemos un plano detalle, primerísimo primer plano, plano medio corto, plano medio largo, plano americano, plano entero, plano general, gran plano general. El término plano es ampliamente usado en cine y en fotografía. Obviamente generalmente se habla de planos abiertos o cerrados para indicar que estamos modificando de algún modo la distancia focal. Aquí empezamos a hablar de distancia focal. ¿Se acuerdan cuál era la distancia focal? Los milímetros que se expresan sobre la lente. Cuando yo les decía vamos a hacer zoom, no se dice vamos a hacer zoom, vamos a cambiar el plano focal, ¿de acuerdo? La distancia focal. Entonces, ¿qué sucede? Que si tengo 18 milímetros, pues voy a hacer qué cosa, voy a tener un gran angular que me va a permitir o un plano general, un gran plano general, un plano general, un plano entero, ¿de acuerdo? Si lo cambiamos por ejemplo, a 50 milímetros, 35 milímetros, pues ya empezamos a tener un plano americano, un plano medio largo,
Si lo subimos a 50 milímetros podemos obtener un plano medio corto, primer plano, pero no está dicho, o sea, dentro de nuestra distancia focal podemos acercarnos y alejarnos del sujeto físicamente para poder cambiar qué cosa, nuestro tipo de plano, ¿cierto? Pero la idea es que estemos y experimentemos desde un punto fijo y cambiar esa distancia para cambiar nuestros planos. En nuestro caso, pues estamos trabajando con el celular. Quienes tengan cámara, pues sí pueden experimentar con la distancia focal, y también vamos a darnos cuenta que cambiando la distancia focal vamos a tener, como en clase un día vimos, que nos cambian todo lo que está en torno, eh, el protagonismo de todo lo que está en torno de nosotros cambiando los planos focales. El concepto de plano está estrechamente relacionado con el retrato fotográfico, aunque en algunos casos es extrapolable a otras situaciones o sujetos. Plano general o plano largo tenemos en paisajística, ¿cierto? Los planos largos o planos generales son los que ofrecen un mayor ángulo de cobertura de la escena. Su función es poner sobre la mesa una situación en que lo importante es la escena en conjunto, en su conjunto, y no un detalle en particular. El gran plano general o plano general largo muestra un gran escenario o una multitud. La persona no está, o bien queda diluida en el entorno, lejana, perdida, pequeña, masificada. Tiene un valor descriptivo y puede adquirir un valor dramático cuando se pretende destacar la soledad o la pequeñez del hombre enfrente del medio. El plano general se usa para visualizar completamente a nuestro modelo y abarca todos los elementos de una escena, es decir, que aparece todo el cuerpo de pies a cabeza sin ningún tipo de recorte. Plano general corto. El plano general corto se centra en los individuos, restando importancia al entorno, aunque se puede intuir la situación en la que están los sujetos, pero este aspecto es ya mucho más secundario. Plano general conjunto. El plano general conjunto reduce el campo visual y encierra a los personajes en una zona más restringida, de forma que puede ir individualizando cada objeto o sujeto de forma más precisa. Cuando se fotografía en personas, este tipo de plano alcanza a capturar la figura completa ajustada a los bordes de la imagen. El plano entero. Los pies y la cabeza de la figura humana limitan prácticamente con los bordes inferior y superior del cuadro de la imagen. Recordemos que siempre es importante dejar un poco de aire en la cabeza. No vamos a dejar siempre a ras la fotografía. Si la cortamos y la dejamos aquí, nos va a quedar incorrecta. Plano medio o de cintura. Como su nombre lo indica, es el plano intermedio por excelencia. Se produce a la altura de la cintura y empieza a ser considerado un plano de retrato. Con el plano medio cedemos más importancia todavía a los aspectos emocionales del sujeto. En esta ocasión cortamos a los personajes por encima de la cintura. En este plano influirá el hecho de hacer la fotografía en formato vertical u horizontal. Eligiendo en primer caso, el personaje ocupará la gran mayoría de la escena y el fondo pasará desapercibido. Plano medio corto. Plano medio corto, encuadre de una figura humana cuya línea inferior se encuentra a la altura de las axilas. Es mucho más subjetivo y directo que los anteriores. Los personajes pueden llegar a ocupar la pantalla con un tercio de su cuerpo y permite una identificación emocional del espectador con los actores. Recuerden lo que les contaba, lo que les decía aquí en una clase, que cuando vamos a cortar con los planos, recuerden de no dejar, por ejemplo, si vamos a cortar con un plano medio corto en una fotografía vertical, ¿qué hacemos? No vayamos a dejar aquí cortado en una parte y aquí en la otra descubierta. ¿Por qué? Porque no nos va a salir absolutamente nada bueno. Nos va a salir, no cortemos prácticamente los miembros por su punto de intersección, o sea, ni los codos ni los hombros hacia mitad, sino que vamos a hacerlo más corto. El plano americano. Es un plano americano si el corte se realiza aproximadamente a la altura de las rodillas. Aquí lo mismo, es importante no ir a cortarle las muñecas ni los brazos a las personas, ¿de acuerdo? Y tampoco con el plano americano irlo a hacer, ¿qué cosa? Directamente sobre las rodillas. O lo dejamos por encima de las rodillas o hacemos un plano americano largo que es por debajo de las rodillas, ¿de acuerdo? Tienen su origen con las películas del oeste y no fue hasta entonces cuando se comenzó a hablar de este plano como tal. Apareció porque se requería un tipo de plano medio que capturase al sujeto con desperdicio del fondo, pero que permitiese ver el desenfunde del revólver.
El primer plano es el perfecto para el retrato del rostro. Agranda el detalle y miniaturiza el conjunto de la escena, eliminando una vez por todas la importancia del fondo. Primerísimo primer plano. La cabeza llena aproximadamente la pantalla. El primerísimo primer plano suele caracterizarse por la desaparición de la parte superior de la cabeza y la fijación del límite inferior en la barbilla del personaje. La carga emotiva se acentúa y la tensión en el personaje es prácticamente total. Plano detalle. El plano detalle es el plano más cercano. Como ocurrirá con otro tipo de planos, el contexto de la escena definirá que se trate de un plano detalle o no. De esta forma, una imagen de la Torre Eiffel puede ser un primer plano de la torre o un plano detalle de la ciudad. Este tipo de planos son difíciles de emplear con acierto, ya que pueden confundir al espectador al no dar referencia alguna ni del entorno, ni siquiera del propio sujeto. Los detalles se agrandan al máximo y la carga emocional alcanza su punto álgido. El plano detalle suele confundirse con el concepto de foto macro y no es lo mismo. Como su nombre indica, el plano detalle muestra un pequeño detalle que en un plano normal pasaría desapercibido. ¿De acuerdo? Entonces, foto macro es cuando tenemos algo que queremos hacer ya destacar en macro, en maximización, alguna cosa. Mientras que el detalle es algo que compone un elemento, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un plano detalle, aquí tenemos qué cosa, un macro de un ojo, ¿cierto? Se emplea generalmente para destacar la mirada o el gesto de una persona y el encuadre va desde la cabeza hasta los hombros. Es el más indicado para el retrato de rostro, ya que destaca los detalles. Suelen usarse encuadres verticales, aunque esto no es una regla estricta dentro de nuestra fotografía de, de lo que sería el, del retrato del rostro. Bueno, entonces chicos, ¿qué tal? Interesante el documento, ¿cierto? Aquí tenemos también, esto se los dejo a disposición, algunos planos. Tenemos entonces plano entero, plano americano, plano medio corto, primer plano, primerísimo primer plano, plano detalle. Todo esto se los pongo a disposición para que puedan trabajar y tener pues una idea bastante interesante. Entonces, bueno, como tarea que vamos a hacer, vamos a empezar a analizar todos los elementos que hay en nuestra casa, que podemos fotografiar, los sujetos que estén en nuestra casa. Fotografiar mascotas es supremamente complejo. Bueno, entonces ya depende de la paciencia que tengan con sus mascoticas. eh, Empecemos a analizar qué iluminación tenemos en la casa, ¿de acuerdo? Los bombillos, todo eso que podamos utilizar, distintos elementos que podamos trabajar. Y de igual manera, entonces, de los dos talleres, yo voy a pedir, sea con el de los de la iluminación, ya en el taller cuando lo vean escrito, voy a pedir 7 fotografías con los distintos tipos de iluminación que les voy a poner ahí, y de igual manera con los de los encuadres, de la gramática, planos y encuadres, les voy a poner también en la tareita de hacer 7 fotografías. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La idea es que primero esas fotografías cuando ya estén, yo les enseño cómo trabajarlas en Photoshop en la próxima clase, ¿de acuerdo? Esos dos talleres, el primero se los voy a pedir para esta semana, a partir de que viene, o sea, a partir del sábado, que lo pongo sobre el aula virtual para que lo desarrollen entre sábado, domingo, lunes, martes, miércoles hasta el jueves. Y el segundo pues lo pongo en la siguiente semana para que lo desarrollen de lo mismo, o sea, a partir del viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles hasta el jueves. Entonces todos estos trabajos que vamos haciendo son los que yo voy a ir teniendo como acumulativos para dar la nota del segundo corte, ¿de acuerdo? Luego les explico, yo abro la actividad dentro del aula virtual y allí pueden ir cargando los archivos. Yo les aconsejo también vivamente que abramos, cada uno se abra una cuenta en Flickr. Vamos a ver, Flickr es una página muy interesante para quienes sean amantes de la fotografía. Listo. Entonces, aquí tenemos nuestro Flickr.
vamos a acceder. Okay. Es completamente gratuito y podemos tener pues cargar nuestras fotografías, encontrar gente que hace fotografía, una cantidad de cosas muy interesantes con las que se pueda trabajar. La gente va publicando sus fotografías y lo interesante es que aquí vamos a poner qué cosa. Cuando carguemos nuestras fotos vamos a poner una descripción y vamos a tener información y todo lo referente a lo que sería la foto. Podemos opinar sobre la foto y podemos así trabajar en una especie de foro en el cual podamos irnos pues intercambiando comentarios y también aplicar los distintos aspectos esenciales de lo que sería la fotografía. Se puede poner por ejemplo información sobre la fotografía. Miren acá, esta fotografía tiene información, tiene todos los comentarios y aquí nos están diciendo con qué la hizo la persona. Miren, con una Sony, nos da el modelo, nos da la lente que tenía, nos da la apertura de diafragma, nos da el tiempo de exposición, el ISO, el tiempo de la distancia focal, sin flash o con flash, y nos muestra pues todos los elementos. Miren, nos da una idea muy interesante de, de la fotografía. Entonces la idea cuál es, como tarea va a ser que nosotros hablamos una cuentica dentro de Flickr, ¿de acuerdo? Abramos esa cuentica dentro de Flickr, es completamente gratuita, de pronto no sé, yo la tengo desde hace muchísimos años, aquí estoy yo, miren, me pueden encontrar acá. Eh, Podemos subir nuestras fotos, vamos a ver, yo tengo aquí mi cuenta, ¿de acuerdo? Y la tengo desde hace muchísimos años. ¿Listo? Entonces, como tareita que va a ser, que abrimos nuestra cuenta en Flickr, ¿de acuerdo? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a empezar a buscar algunos tipos de fotografía. Vamos a buscar una fotografía en interiores y vamos a tratar de analizar de dónde proviene su luz, ¿de acuerdo? Vamos a tomar una fotografía en exteriores y vamos a mirar desde dónde viene su luz, ¿listo? Y vamos a intentar analizar también qué cosa, el tipo de encuadre que tiene y el tipo de plano que es, ¿listo? Entonces eso lo vamos a tener como tareita, yo se los voy a poner también en el aula virtual. Y aparte de eso, pues buscar los elementos que tenemos en la casa para iluminar y los posibles sujetos, cosas varias para trabajar. Bueno chicos, yo creo que podemos dejar nuestra clase hasta aquí, ¿de acuerdo? Ya llevamos 1 hora y 39 minutos. Estén pendientes del aula virtual. En esta manera podemos pues encontrar todos los materiales. Les voy a dejar también ahí cargados algunos links. El taller de iluminación para realizar en PDF, de manera tal que lo puedan descargar y lo puedan tener en el computador o lo que sea. Y algunos links de YouTube sobre cómo hacer fotografía con el celular y otras cositas varias. Bueno, ¿qué tal hasta aquí? ¿Se entendieron todos, chicos? Bueno, muchachos. Entonces estamos en contacto, ¿de acuerdo? Y estén pendientes del comunicado que yo les mando sobre el grupo de WhatsApp para que accedan luego al aula virtual y así puedan descargar el material. Bueno chicos, entonces sin más preámbulos, espero que estén bien, les deseo un excelente fin de semana. Nos vemos con los que hagan animación conmigo ahora más tarde, imagen digital, pues nos vemos en un rato. Lorena, Lorena, ¿tú ya arreglaste los temas que tenías en la escuela con secretaría académica?
De acuerdo, te recomiendo. Bueno, por favor me envías un email donde me especificas de qué semestre eres, de acuerdo, nombres y apellidos, número de cédula y pues la materia que estás viendo, de acuerdo, o las materias que estás viendo, de acuerdo. Bueno, y así también te puedo agregar al grupo. De acuerdo, pues muchísimas gracias chicos y nos vemos entonces. Que estén muy bien, buena tarde. Con mucho gusto. Chao.